Hace poco, en el transcurso de una conversación sobre la época de estudiante, salió a relucir, de entre las nieblas de la memoria, la figura del pobre Sócrates. Pero no del filósofo que teníamos que estudiar en Historia de la Filosofía 1, sino del perro sucio y andrajoso que en algunas ocasiones se colaba en clase para holgazanear y echarse una siesta al abrigo de las explicaciones más soporíferas. Sócrates tenía el aspecto de un famélico pastor alemán, o una raza parecida, con una mirada permanentemente triste y desconsolada, de andar lento y taciturno, como si fuese una sombra esquiva de otro perro o un mero fantasma de sí mismo. Solía tumbarse en algún rincón del suelo mientras los profesores disertaban durante largas y plomisas horas sobre lo divino y lo humano, lo sublime y lo cotidiano, lo etéreo y lo concreto. A diferencia de nosotros, Sócrates tenía derecho a entrar y salir del aula a su antojo, en medio de aquellas disertaciones de gran calado metafísico, sin pedir permiso o excusarse por la interrupción. Amparado en su condición canina, podía bostezar sin perjuicio de herir la sensibilidad de nadie, estirar ostentosamente sus huesos oxidados en medio de explicaciones capaces de aburrir a un teólogo medieval, y echar una sonora cabezada cada vez que le viniese en gana. Es de suponer que lo atraía no era la profundidad y la excelencia de los temas que allí se dirimían, sino el calor que desprendían las aulas, sobre todo en el duro invierno lagunero, o el soliloquio de propiedades hipnóticas y letárgicas que poseían algunos profesores. Aunque parecía un perro desahuciado y pulgoso, de costumbres estrafalarias y caprichosas, descubrimos que Sócrates tenía su propia escala inquebrantable de simpatías y antipatías electivas, que manifestaba con absoluta sinceridad, sin ningún tipo de vergüenza o prejuicio, porque en absoluto era amigo de las hipocresías ni de los convencionalismos sociales. Por algún extraño motivo que nunca llegamos a saber, le encantaba asistir a las clases de historia de la filosofía, pero en cambio nunca lo vimos aparecer en otras materias más abstractas y complejas, como semiótica o epistemología o filosofía del lenguaje. Parecía disfrutar cuando escuchaba algo sobre los 4 elementos de Empédocles, la teoría idemórfica de Aristóteles, la ataraxia de los estoicos o el escepticismo de Hume. Pero en cambio desdeñaba con un mohín despectivo el Apeiron de Anaximandro, el Nous de Anaxágoras, el Ser de Parménides o el Demiurgo de Platón, quizá conceptos demasiado abstractos para sus hábitos pragmáticos y desapegados. A veces Sócrates cabeceaba y asentía con el hocico, como si de repente acabara de entender, incluso mejor que nosotros, la diferencia entre esencia y existencia, la hipótesis del primer motor inmóvil o la conveniencia del apriorismo kantiano. Pero en otras ocasiones, su mirada mostraba una firme desconfianza, como si intuyese que le ofrecían gato por liebre ante las mónadas indivisibles de Leibniz, la prueba ontológica de la existencia de Dios o las bondades del buen salvaje de Rousseau. Y puede que fuesen espejismos infundados, pero parecía usar los oídos, estirar sus huesos carcomidos y sacudirse enérgicamente la pereza, si en clase se mencionaba, aunque solo fuese de pasada, la lucha de contrarios de Heráclito, la dictadura del proletariado de Marx o la filosofía del martillo de Nietzsche. De repente un día, Sócrates ya no apareció más por clase. Puede que algún profesor se quejara de su presencia, que el invierno acabara definitivamente con su maltrecha salud, o que simplemente muriese de viejo. Dudo mucho que en la actualidad las autoridades permitiesen a un perro hirsuto y desgreñado como Sócrates disfrutar de una buena clase de ontología.